¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aprovechamos el buen tiempo de nuevo para salir a la calle y hacer desde aquí nuestras entrevistas. Sabéis que normalmente hablamos de literatura, que normalmente en esos libros que investigamos hay policías, hay detectives privados y vamos a hablar de eso, no de literatura, sino de los detectives en la vida real a través de este libro de Baker Street al Paseo de la Castellana, escrito por Óscar Rosa. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muchas gracias por contar conmigo. Bueno, yo y Club Faro, que vaya exitazo ayer en la presentación del libro. Sí, estaba un poco nervioso, porque siempre uno cuando hace esa presentación la hice en Málaga, que es como jugar en casa, y ayer realmente era la primera presentación fuera de lo que era mi casa. Y siempre uno tiene ahí un poco el nervio de saber cuántas personas van a ir, pero fue un éxito y la verdad que estoy muy contento, aún flotando te diría. Detective en la vida real, no es la primera vez que te metes a escribir. Has escrito diversos artículos, ensayos, normalmente colaborativos, y ojo, 2 libros infantiles. He escrito un cuento infantil que se llama Guachi Guachi y el aguacate verde, dedicado a mi sobrino Silvio, y luego he escrito un libro de aforismos. Me encantan los aforismos y este en concreto es de aforismos con la especialidad de que todos están relacionados con la investigación o con detective y todos con un toque de humor. Tengo como unos 100 aforismos aproximadamente y mi mujer seleccionó los 38 mejores y es un regalo que me ha hecho para los 50 años. Eres detective, entre otras cosas, por tradición familiar, pero yo no sé si tu vocación estaría más entre las letras. No, no estaba como detective. Sí, yo creo que estaba más enfocada a las letras. Yo quería ser payaso de la tele, yo quería ser locutor de radio, yo quería ser piloto de aviones como Tom Cruise en Top Gun. Esa era mi profesión platónica. Mira que mi padre era detective privado, pero lo cierto es que mi padre no hablaba mucho de la profesión cuando estábamos en casa. Mi padre tenía una gran empresa y mi padre lo que quería que yo estudiara era dirección y administración de empresas. Quería que yo fuera chico de empresa. Y una vez que lo hice, estudiando en Estados Unidos incluso, fue el destino el que nos llevó en un momento de la empresa, en el año 2008, a habilitarme como detective privado, para ejercer, digamos, otro tipo de actividad distinta de la que llevábamos, ¿no? ¿Has hecho prácticas de avión? Porque el podcast lo tienes, o sea que el locutor de radio casi está. Pues mira, más o menos he hecho esa práctica en un simulador, más o menos sí. Bueno, lo que veo que es un hombre que no para y entiendo que eso también va en la profesión, ¿no? Porque para investigar, ahora nos contarás, porque sí es cierto que hay mucha literatura y mucho romanticismo Sí, pero en torno a la profesión, tienes que saber hacer un poco de todo porque tienes que estar un poco en todos lados. Sí, yo te diría que es una profesión un poco multidisciplinar. Hombre, el icónico lo que te llevas a decir que sabemos artes marciales, eso no es verdad, que tenemos que estar en perfecto estado físico, tampoco es del todo cierto, pero lo que sí es verdad es que a medida que vas avanzando y haciendo horas de vuelo en tu profesión, vas aprendiendo un poco de todo. Si tienes un cliente que la investigación que te va a pedir es sobre lácteos, pues aprendes sobre el mundo de los lácteos, cómo se envasan, cómo se distribuyen. Cuando haces una investigación sobre un concesionario de automóviles, pues quieras o no vas aprendiendo. Y vas aprendiendo de empresas auxiliares a la construcción, de prácticamente cualquier tipo de sector y profesión. Normalmente estáis envuelto de alguna manera en una idea muy romántica de la profesión, porque muchas veces pensamos en infidelidades, que las hay, pensamos en asesinatos que no podéis investigar y de repente la mayoría de los casos o la mayoría de las investigaciones acaban siendo administrativas. La gran mayoría de ellas acaban en juicio. De hecho, prácticamente todos los jueces que existen en España, sea cual sea el tipo de juzgado, conocen nuestros tipos de investigaciones y nuestros informes. ¿Qué ocurre con esa iconografía o con ese personaje de ficción de detective? Yo creo que es mucho más sencillo para un director de cine o para un autor recurrir a ese estereotipo. Es mucho más sencillo recurrir a un detective privado que tiene problemas de alcohol, que tiene problemas de insomnio, que es un gran fumador, que tiene problemas con su pareja, que tiene confrontación con la policía porque se mete en un asunto donde no tiene que meterse, y es mucho más sencillo hablar que investiga un asesinato más que un informe de una investigación de una baja laboral ficticia, una infidelidad, un informe de solvencia o un informe comercial, ¿no? Óscar, de todos nos hablas aquí, porque nos hablas de esos detectives que hay en la ficción, pero también los grandes detectives que en algunos casos fueron pioneros en la vida real. Sí, yo le llamo el Antiguo Testamento de los detectives, porque ahí el segundo capítulo en concreto está dedicado a todo lo que es la actividad del detective antes del año 51, no solamente en España, donde menciono muchas agencias antes del año 51, sino hablo de los modelos de los que se basa la investigación privada en España, que es el modelo francés, el modelo inglés o el modelo de Estados Unidos, y luego pasa a un tercer capítulo que es después del año 51. No es una coincidencia que es el año 51 porque es el año en donde se regula la profesión de detective en España. Somos pioneros, el único país del mundo que habilitó esa regulación, y desde entonces no solamente lo somos en regulación, sino también en formación
desde el año 81 hay que estudiar 3 años de un título propio para obtener lo que es un diploma de detective privado. Es increíble, yo desconocía completamente ese dato, yo entendía que cualquiera que pudiera investigar, que tuviera la capacidad, bueno, claro, te haces periodista seguramente o detective, pero no, necesitáis una formación específica y un título específico. Sí, son 3 años que tienes que hacer, son 3 años obligatorios, excepto si has hecho una carrera antes como criminología o derecho, donde hay una serie de asignaturas que se te pueden convalidar, pero cuando tú acabas esos 3 años, tú aún no eres detective, tú tienes el diploma de detective y ahora tú tienes que dirigirte a un organismo que tiene seguridad privada, que pertenece al Ministerio del Interior y ahí demostrar una serie de requisitos. Tienes que demostrar un test psicotécnico, tienes que demostrar que no tienes antecedentes penales o que no has sido miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los 2 últimos años. Con todos esos requisitos es cuando te habilitan con una licencia que se llama TIP, que es la tarjeta de identificación profesional, y con eso ya puedes ejercer como detective privado. Yo sé que no podéis contar la mayoría de las cosas que sabéis, sí ante un juzgado, pero no ante los medios de comunicación, pero no sé si nos puedes explicar cuáles son los casos más raros en los que te has visto envuelto, en los que te has visto investigando. ¿Sabes? Es muy curioso porque son miles las investigaciones que uno puede llevar a las espaldas y realmente uno no recuerda tanto investigaciones que te hayan impactado de algún modo. Te impactan sobre todo las que emocionalmente te han llamado más la atención y posiblemente las que más te llaman la atención son todo lo relacionado con asuntos familiares, ¿no? Temas de custodia de menores, cuando estás demostrando la verdad, que a lo mejor una pareja acusa a la otra de que la custodia o ese fin de semana que está con sus hijos pues no es como tenía que ser y demuestras lo contrario, o sobre todo las que más me llaman a mí la atención y más me gustan son aquellas de búsqueda de familiares, por ejemplo esos hijos que quieren buscar a sus padres o sobre todo a sus padres que no lo conocen después de 40 y tantos años o 50 años y tú no solamente los encuentras sino que además los pones en comunicación. Esos son quizás los que más te llaman la atención, además de cosas feas que ves a lo largo de investigaciones, pero porque el mundo está lleno de eso, el mundo está lleno de situaciones bonitas, pero también hay una maldad dentro del ser humano y eso lógicamente cuando haces investigaciones te encuentras con ellas, ¿no? ¿Cómo de diferentes somos cuando creemos que no nos miran? Eso es una de las reglas que uno aprende al principio. Los detectives privados, cuando hacemos nuestros primeros seguimientos, la diferencia entre una vigilancia y un seguimiento es que la vigilancia, tú estás en un sitio estático y estás esperando que algo ocurra, ¿no? Que salga alguien de un portal o que ocurra algo en un sitio adecuado. Y un seguimiento, tú estás andando, estás siguiendo a alguien andando o en bicicleta o en un coche o en una moto. Lo curioso es que las primeras veces que tú haces un seguimiento, tú piensas que la otra persona se está dando cuenta, hasta que caes y lo ves con la perspectiva que la otra persona no sabe que lo estás siguiendo. Claro, hay que guardar discreción y el seguimiento tienes que hacerlo de una manera lo más discreta posible. Pero es curioso cómo actúan las personas sin saber lógicamente que están siendo observadas, siendo sobre todo una investigación totalmente legal. Tú puedes hacer una investigación en un espacio público, tal como estamos ahora mismo, pues un detective privado podría estar grabándonos ahora mismo y eso es 100% legal. Lo único que no podemos hacer es pues romper, digamos, los límites que tenemos dentro de lo que es la Constitución. Por ejemplo, nosotros no tenemos una ganzúa como sale en las películas, que abrimos de noche la casa de la persona que estamos investigando, abrimos la puerta, cogemos unos documentos y salimos, o una oficina, no. Eso es otra de las tantas diferencias que nos cogen, digamos, con lo que son las películas o los libros. Ya, pero ¿cuántas veces hubieras querido tener una? Muchísimas, sí. Es porque es mucho más divertido en ocasiones ese personaje de ficción que tiene un contacto en la policía, que quedas con él de noche, que le das un sobre con billetes y él te da información, que tienes una ganzúa, que tienes una pistola, que tienes, claro, es mucho más divertido parece, y luego la vida real del detective pues es muy similar a muchas profesiones que podamos tener, no es aburrida lógicamente porque cada día nuestro día es muy distinto al anterior por el mundo del cliente, por el tipo de investigaciones que hacemos, pero lógicamente la de la película, hombre, es mucho más llamativa y mucho más divertida. Bueno, entiendo que tú ahora mismo te tienes que estar dedicando sobre todo a labores más administrativas porque después de este libro y de la promo que conlleva, estás dando la vuelta al Estado contándolo, tu fotografía aparece en todos los medios de comunicación, lo de seguir a una persona y que no te pillen va a ser complicado. Yo no puedo hacerlo, yo no podría hacerlo, pero me gusta que hagamos esto porque yo soy de una generación que en los años 90 o incluso los 2000, cuando salía un detective privado en la televisión, siempre salía con la voz distorsionada o vuelto de espaldas o con la cara difuminada. Y ahora pues hay detectives privados que utilizan las redes sociales para darse a conocer, para divulgar y difundir nuestra profesión. Lógicamente todos aquellos que mostramos nuestra cara
pues no somos los mejores ni los más idóneos para hacer una vigilancia, un seguimiento. Por ejemplo, imagínate esta mañana yo en Vigo, después de haber estado anoche en el Club Faro y la cantidad de personas que me vieron. Entonces, claro. Yo te reconocí sentado en el banco. Sí, se me suena por la fotografía, ¿no? Correctísimo. Oye, la labor entiendo que es interesante, la escritura también, la promo, ¿cómo está siendo? La promo está siendo brutal, la verdad que está llamando mucho la atención el libro, no solamente porque es una palabra mágica la de detective. Esto es parte del ensayo que he hecho y en el primer capítulo lo hablo. Ya desde finales de 1800, todo lo que eran obras de teatro o libros, solo con que tuviera la palabra detective, ya era suficiente para que fuera un éxito. Le puedes poner el nombre que tú quisieras, el árbol verde y el detective. El detective Tomás, de hecho, es muy curioso porque la investigación que he hecho he encontrado un libro que es de Marisol, aquella actriz tan conocida con la que todos crecimos. Hay un libro que es Marisol Detective. Hay un libro que es Joselito Detective. O sea, esto quiero daros a entender que la palabra detective tiene como una magia especial. Si ese libro de detective, que ya llama la atención, está escrito además por un detective privado, pues creo que aún llama más la atención. No. Sí. No, que creo que de momento es pronto para saber el número de ventas. Invito a todos los que nos estén viendo a que tengan el libro porque se cuentan muchas historias y se aprende mucho sobre la profesión real de detective privado. Y hay muchos datos, son muy poquitos, unos 1500, creo recordar que había leído en la actualidad, y no sé si todos, porque entiendo que algunos habrán empezado hace poco y que ya lo han hecho en la situación actual, en el contexto actual en el que vivimos, pero por ejemplo tú, con la edad que tienes y el tiempo que llevas de carrera, sí que entiendo que has vivido unos cambios importantísimos entre la investigación en papel y cámara fotográfica a poder llevar un móvil simplemente y tenerlo prácticamente todo al alcance de la mano. Totalmente, mira, sobre lo primero somos 1500 detectives, pero fíjate lo que te cuento. La profesión empieza en el año 51 y las licencias que nos dan son correlativas. Hoy se están dando las licencias número 6.500 y algo. Es decir, desde el año 51 hasta ahora se han dado como 6.500 licencias. ¿Y qué me habías preguntado? Lo segundo, me habías hecho dos preguntas. Una era esta. El avance tecnológico. El avance tecnológico. El detective privado siempre ha estado como muy ligado a todo lo que es la tecnología, en cámaras de fotografía, en grabadoras de vídeo. No lo hemos visto nunca como un sustituto de lo que es nuestra investigación, siempre como una herramienta. Admiro a esos primeros detectives de los años 1900 y de inicios de siglo, como con cámaras de fotografías prácticamente cuadradas, cómo lo hacían para poder hacer fotografías de una manera muy discreta. Pero os cuento una anécdota, por ejemplo, uno de los primeros detectives es Eugene Vidocq de París. En aquel tiempo no existían las cámaras de fotografía y entonces él formaba a su equipo de investigadores para que memorizaran todo lo que iban haciendo. Entonces cuando iban siguiendo, por ejemplo, a una persona investigada, tenían que memorizar las calles, las personas con las que cruzaban, todo lo que había hecho tenían que memorizarlo para luego plasmarlo dentro de un informe. Hoy en día la tecnología hace que un teléfono móvil sea ya una herramienta prácticamente. Si tienes que decidirte por una herramienta, te quedarías con un teléfono móvil. Tienes un estudio de grabación, tienes una cámara de foto, tienes una grabadora, tienes correo electrónico, tienes WhatsApp, lo tienes prácticamente todo ahí. La inteligencia artificial, un chat GPT, hombre, no va a sustituir el trabajo de un detective privado, pero sí te sirve para introducir la información y que te lo pueda organizar, siempre luego todo supervisado. Pero vendremos en una etapa de drones, de pequeños robots que harán, por ejemplo, hay unos tipo como la Rumba, como esas máquinas que muchos conocemos, que son capaces ya de hacer una vigilancia, de programarlo y estar vigilando continuamente. Pues posiblemente en el futuro sean ellos los que puedan hacer una vigilancia y estar delante de un portal, siempre supervisado por un detective privado, pero lógicamente la tecnología siempre va de nuestra mano. Bueno, y así han cambiado las cosas desde Baker Street al Paseo de la Castellana. A Óscar Rosa lo tenéis ahí en el Paseo de la Castellana o rulando por media España presentando este libro, y el libro lo tenéis en la editorial Ariel, en prácticamente cualquier librería. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Nosotros continuamos ahora también repasando más agenda. Contalén Adrián Salgado patrocina esta sección. Natalia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Llevamos unos meses ya hablando de salud auditiva y de los beneficios que conlleva tanto a la persona como a sus familiares el poder volver a escuchar bien, solucionar esos problemas de comunicación que tenía. Y hoy no solamente vamos a hablar pues de audífonos o de posibilidades de pérdida auditiva, sino del lado humano, de la gente que os ha llegado a consulta y de cómo les ha cambiado la vida. Eso es. La verdad es que nuestra profesión es muy agradecida porque cuando hacemos una prueba de audífonos podemos ver
cómo cambiamos la vida a una persona gracias a esa adaptación de los audífonos. Recuerdo el caso de una paciente que iba a buscar a su nieto al colegio todos los días y decía que, claro, no podía conversar con su nieto porque no escuchaba bien. Vino a consulta, le probamos los audífonos y justo ese mediodía iba por el nieto al cole, no dijo nada de que llevaba los audífonos, pero cuando llegó a la consulta se emocionó porque pudo conversar con ese nieto, pudo estar charlando con él en la comida y después sus hijos le decían: mamá, ¿pero qué has hecho que nos ha dicho, pues el nieto, que has escuchado todo y que has estado hablando con él? Claro, pero es que no solamente perdemos frases o conversaciones, en general podemos perder experiencias. Efectivamente. Esto, además de en el entorno cercano, pues cuando una persona con pérdida de audición va al médico y le explica pues, los tratamientos que tiene que tomar o las pruebas que tenga que hacer, pues supone todo un desafío para esa persona porque no entiende lo que le está diciendo el médico y eso genera una falta de confianza en sí mismo e inseguridad de no querer salir o incluso de no querer ir a un médico. Entiendo que os habéis encontrado, por tanto, también personas que de repente retoman su vida social después de haber recuperado la audición. Sí, la cara de felicidad, ese antes y ese después, sí que está siempre muy presente y como después las personas suelen recomendar a sus personas cercanas de ve a hacer la prueba de audición porque mira qué contenta estoy y de hecho es esta referencia de otros clientes que vienen por otros clientes es el motivo del que más consultas tenemos también. Claro, es que volviendo al lado humano, yo desde que hacemos esta sección me pongo en contexto y pienso en cómo afecta en el día a día de las personas. Tú hablabas de esa mujer que recuperó la relación con su nieto, a veces de personas que pueden recuperar la vida social, pero es que claro, oír en nuestro día a día puede ser fundamental. Si ya no estamos trabajando, por ejemplo, a la hora de hacer deporte o ejercicio físico, salvo que seas un running, que salga a correr, pues yo me imagino que tanto en el gimnasio como en posibles clases de yoga, de pilates, etcétera, es necesario poder escuchar la orden para poder sobrellevar esa clase. ¿Cuántas personas mayores no estarán acudiendo a ese tipo de ejercicios y que al final son relaciones sociales también precisamente por no escuchar, ¿no? Sí, efectivamente. Hace unos meses hicimos una encuesta a más de 30 pacientes nuestros en los que les preguntábamos en qué situaciones notaban más ese beneficio de los audífonos y decían todo lo relacionado con las personas, el contacto y siempre hacían ese hincapié en la encuesta de volver a tener la seguridad y tener calidad de vida. Y eso fue algo que después usamos en el anuncio que estamos emitiendo con vosotros aquí en Televigo. Bueno, un anuncio que no lo vamos a poner ahora, pero que como son habituales de esta televisión, seguramente que ya lo han visto y lo más importante en este caso, que ya habrán escuchado, porque claro, placeres, ya no tanto como la tele, que ustedes saben que yo soy más de radio, como la radio o la música, también se van si no los podemos escuchar. Efectivamente. Si los audífonos funcionan bien y se ponen a tiempo y hacemos esa prevención, es posible volver a disfrutar y volver a tener una calidad de vida. De hecho, yo hoy, María, me he puesto un audífono para que se vea que no se nota en absoluto. Para que no se vea en realidad. Efectivamente. Para que no se vea en realidad. Natalia lleva haciendo toda la entrevista con ese audífono. Cierto es que tenías el pelo, pero es que ahora incluso, ahora vemos un plano tuyo, que te lo has apartado, para nada se aprecia. No se nota en absoluto, así que animo a todos los oyentes que están viéndonos y escuchándonos que se animen a hacer una prueba de audición y que los audífonos de hoy en día son casi invisibles y vuelven a darte esa calidad de vida que tenías. Pues ya lo saben dónde está Contalén Adrián Salgado y si no, saben que tienen a Natalia aquí cada mes. Natalia, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y en esta sección saludamos siempre a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, María, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a recuperar un tema del que normalmente hablamos en Navidad, por aquello de las comidas duras, barra turrón, que nos pueda romper los dientes, pero hay otros motivos por los que los dientes pueden romperse.
Sí, bueno, las fracturas dentales es uno de los motivos frecuentes en la consulta, y la verdad que las causas pueden ser variadas. Principalmente la primera causa por una caries, ¿no? Si una caries avanza, pues puede debilitar estructuras importantes del diente y puede, pues, bueno, pues al hacer un agujerito dentro de la pieza, pues es más débil y puede romper, ¿no? Después, bueno, por cualquier golpe que podamos recibir o caída, pues bueno, pues he traído algunas fotos para ir comentando porque es es mejor, ¿no?, la explicación. Pues la fractura por un golpe, por ejemplo, en este caso, ¿no?, una fractura de esmalte, que bueno, pues hay distintas fracturas que pueden llegar a afectar más en profundidad, sobre todo la pulpa, el nervio del diente. En este caso es superficial, da algo de sensibilidad al diente, y bueno, pues en este caso solventar es muy fácil, se puede hacer un mismo empaste, o si el paciente ya quiere hacer algo más estético, pues una carilla o una funda, pero bueno, con un simple empaste podemos solventarlo, si no afecta mucho a la pulpa. Una pregunta, que a mí siempre me da la impresión de que esto tiene que doler muchísimo, pero en realidad si no llega al nervio no te tiene por qué doler, ¿no? Claro, si llega solamente a una fractura inicial de esmalte, que no es... que sería este caso, ¿no? Bueno, ahí ya puede tener algo de sensibilidad, que ya llegó a la dentina, ¿no?, que es la parte más nervada del diente, pero si llega a esmalte no es simplemente una rotura y con un empaste es suficiente, ¿no? Si afecta ya a pulpa o es una fractura más elevada, pues habrá que hacer un tratamiento de conductos, una endodoncia, y después una futura restauración con una corona. Después, otra causa principalmente, pues bueno, esto ya es un poco, vamos a encaminar es una fractura ya no es de diente natural, sino de un puente metal-cerámica, y vemos como lo que se llama es el chipping, que lo que se ve en la parte interna del puente, que es de metal en este caso. Yo en la consulta ya hacemos mucho más, evitamos la utilización de metales, usamos más puentes de circonio o de cerámica, de feldespática, de silicato. Pues este tipo de roturas, pues bueno, ya hay una causa puede ser también por un golpe, o un tratamiento de que la oclusión del paciente, que también vamos un poco a hablar de la oclusión y de qué técnicas tenemos nuevas en la consulta para poder estudiar de forma digital la oclusión, y en estos casos, pues bueno, pues puede ser de una oclusión o de un paciente brusista. Es decir, en la siguiente imagen vemos cómo hay esos desgastes o esas fracturas, sobre todo de cúspides de dientes, que en este caso pues ya hay una patología de base, ya no es una caries, una rotura, es que hay una parafunción, que es el bruxismo, que es una de las primeras causas también de fractura dental, ya que bueno, incluso podemos perder piezas o producir, con bruxismo, pues puede producir movimientos innecesarios si hay una enfermedad periodontal de base. ¿Hay alguna forma de prevenir, aparte de cuidar nuestros dientes, si es como mínimo una vez al año al dentista? Claro, por ejemplo, para prevenir tenemos en la consulta, pues ya sabes que yo soy el hombre de las maquinitas, pues tenemos el OccluSense, que es una máquina que, bueno, tenemos aquí un vídeo de cómo hacemos un estudio de la oclusión. Ahí vemos, por ejemplo, se hace un iPad, y vemos como en este vídeo pues, el sensor, que es esa herradura que vemos ahí en gris, pues cuando el paciente, a ver si se ve el vídeo, porque si no es muy didáctico, porque te da unas gráficas. Ahí vemos, ¿no?, como por la oclusión del paciente es una oclusión dinámica, es decir, nosotros no estamos machacando y el paciente muerde y llega a contactar. Desde que contacta el diente íntegro en máxima intercuspidación, que se llama, pues bueno, hay un ligero movimiento dental. Entonces, claro, como cuando hacemos este estudio de oclusión vemos esas gráficas, esas barras altas, es los contactos máximos que hay en esas áreas. Entonces hay que estudiar si es un contacto prematuro, en el cual si hay un contacto prematuro es un golpe que recibe el diente antes del cierre máximo de oclusión, y puede haber una fractura o incluso rotura de puentes, pues por esa cerámica que se desprende sin motivo aparente, pues puede ser porque hay una oclusión inestable o bueno, pues tenemos un contacto prematuro. Entonces con esta herramienta podemos hacer el estudio de la oclusión de forma dinámica, porque bueno, tradicionalmente se utilizaban como unos calcos, unos papelitos que el paciente muerde, pero claro, nos marca las zonas de oclusión. Este aparato tiene también esa parte... Son los mismos calcos que nos ponéis para saber si el empaste sobresale, ¿no? Eso es. Entonces, cuando son, por ejemplo, rehabilitaciones grandes, yo uso el OccluSense, que te hace el calco, pero también te hace la oclusión dinámica, es decir, todo el movimiento desde que el primer contacto íntimo del diente hasta que hace la máxima intercuspidación, vemos esos contactos y vamos ajustando la oclusión para que, bueno, pues si un paciente es bruxista, pues vamos a estabilizar esa mordida, y si hay un puente, pues que no reciba esa cerámica o esa rehabilitación
pues una fuerza fuerte para que pueda a lo mejor fracturar el puente y bueno, pues sea otro motivo de consulta más adelante. ¿Cómo se ajusta esa oclusión? ¿Tenemos que ponernos aparato? ¿Hay algún tipo de fisioterapia o ejercicios No, la que oclusión puedan como mejorar? este tipo, como nos marca donde hay contacto mínimamente con la turbina, nosotros vamos eliminando esa área de fuerte oclusión. Y listo, ya estamos. Y listo. Si hay, por ejemplo, hay un bruxismo, hay que utilizar Vale, aparte sí, una la célula de relajación muscular. Y bueno, pues incluso el bruxismo también hay apneas del sueño, que lo vamos a hablar más adelante en otros programas, pero bueno, que con la férula lo que intentamos es que no se desgasten esos dientes. Pero esa férula también hay que ajustarla de oclusión, porque una férula mal ajustada pues puede producir no fracturas, sino más problemas en la articulación temporomandibular. Entonces, este aparatito lo tengo en la consulta y la verdad que es una herramienta que me hace un diagnóstico de cómo está el paciente, incluso pacientes que vamos a ponerle unos implantes o que está acostumbrada a una oclusión y le vamos a poner, porque realmente una rehabilitación de un puente o unos implantes es un artefacto en la boca, entonces el organismo tiene que habituarse a esa oclusión nueva que le estamos haciendo, o si vamos a hacer es un levante de mordida que se llama, porque el paciente ya tiene los dientes desgastados, claro, esa oclusión tenemos que estar estabilizada, porque si no vamos a tener problemas de dolor de cabeza, dolor de espalda, porque la boca está intercomunicada con el organismo y muchas veces no lo pensamos de que la boca simplemente es para masticar y poco más, sino que es más importante porque nos da el equilibrio, tanto incluso con la pisada. Si tenemos mal la pisada o usamos plantillas y no están bien esas plantillas estables o mal hechas, nos va a interferir mucho en la oclusión. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en la oclusión porque es fundamental para nuestra salud. Y continuamos paseando por el centro de Vigo. Estamos en la Alameda para hablar de una cita a corto medio plazo, pero que además se va a presentar esta misma tarde, Vigo Porté, que llega a una nueva edición, y tenemos aquí a su directora Lorena López. ¿Qué tal? Muy buena. Hola María, buenas tardes, muy bien. Enhorabuena, porque cada edición es un reto conseguido y conseguido con nota, porque seguís creciendo. La verdad que sí, estamos súper contentos. Aparte, sí, como dices tú, es un reto, porque cada vez sí que es verdad que hay más eventos de danza, y sobre todo en Galicia y en concreto en la provincia de Pontevedra hay muchísimos eventos. Y bueno, ahí seguimos peleando y cada año pues eso, superándonos. Ya acabamos de anunciar que volvimos a batir récord, 421 exactamente coreografías, entonces la verdad que estamos muy contentos. Sois un referente de cara a las nuevas vocaciones. Pues la verdad que sí, aparte pues salió en medios hace poquito también, estamos muy contentos porque el año pasado uno de nuestros jueces, que vuelve este año, que es el coreógrafo Toni Espinosa, referente a nivel musicales, de los grandes musicales, contrató a uno de los bailarines, aparte de Vigo, de media punta, de una de las escuelas de Vigo, que lo vio en Vigo Porté, le gustó y justo tuvo la oportunidad de contratarlo para el musical de Priscila, nada más y nada menos, y claro, imagínate, esa es una oportunidad brutal para los bailarines, que ellos vienen a participar y al mismo tiempo están siendo vistos por gente que luego les puede contratar, ¿no? Entonces, pues muy contentos. Ya desde el inicio habéis hecho un evento que es muy profesional, dirigido por grandes profesionales, porque desde el principio te has sabido rodear muy bien de gente del medio y está sirviendo para eso, ¿no? Como escaparate, como trampolín en muchos casos. Es que ellos lo dicen, ¿no? Los propios miembros del jurado, este año traemos a 10, que ellos mismos ven a bailarines que, y hablan en concreto de toda España, ¿no? De los que vienen tanto de España como de Portugal, pero en Vigo dicen que hay una calidad brutal, y ellos, pues en este caso Toni Espinosa, que trabaja con bailarines profesionales para que pasan castings, imagínate, pues eso, la oportunidad que se les da. Estamos nosotros al mismo tiempo también dando la oportunidad a esos bailarines de conseguir un trabajo, porque se pelean y se pasan miles de castings y entrar directamente, como fue este caso, que tuvo la suerte el bailarín para entrar directo. Para nosotros fue una satisfacción cuando me llamó Toni para contármelo, bueno, imagínate, y de Vigo encima, que bueno, lógicamente tiramos para casa también, fue la verdad que espectacular. Cita para ojeadores, para bailarines y bailarinas, por supuesto, y para público en general durante todo el tiempo que dura Vigo Porté, pero sobre todo en esa gala que va a ser especial de nuevo este año. La gala, como siempre, bueno, para mí es lo más especial, sobre todo el momento de la apertura. Hoy por la tarde, que tenemos la presentación oficial, bien como acabas de decir, en Vialia, lo desvelaremos, bueno, ya se desveló que va a ser eso en la gala, el opening como todos los años. Llevamos a 150 bailarines y este año traemos a un coro de Vigo,
Vigo, dirigido por Sabela Cereijo, nada más y nada menos, entonces estamos súper contentos. Es el momento para mí y para mucha gente de lo que es Vigoporte, porque al final el evento todos los días es el concurso y en esa gala, esa apertura, es un momento muy especial porque son muchos bailarines de toda España, hay de Madrid, de Barcelona, de toda Galicia, bailando en ese opening y con música en directo, encima pues eso, con un coro de Vigo. Va a ser un momento icónico y a día de hoy creemos que va a ser de los openings que todos marcaron un momento. El de este año creo que va a ser muy espectacular. Vale, danos todos los datos para aquellas personas que quieran ir y que no estén vinculadas con el mundo de la danza directamente, porque esos ya saben perfectamente cómo hay que hacer. Danos fechas, danos horarios y qué tenemos que hacer o qué podemos hacer si queremos ir. Pues mira, hoy podéis ir a la presentación oficial, que aparte es en Vialia, que Vialia colabora con nosotros ya desde hace años y nos acoge en su casa. Es un evento totalmente gratuito en el que va a haber ya 11 actuaciones de escuelas viguesas, con lo cual ahí ya se puede hacer un precalentamiento de lo que va a ser. Lo que es el evento, las entradas están a la venta a través de nuestra web, www.vigoporte.com, y cualquier persona, de hecho a nosotros nos pasa, gente incluso, amigos y demás, quiero ir a verlo, que no están, como tú bien acabas de decir, que no están vinculados a la danza, porque para nosotros es también espectáculo, y sobre todo en ese momento final, en esa gala, es lo que sale en esa gala, aparte del opening, todas las coreografías que se clasifican, que son nominadas, la verdad es que es espectacular. Entonces a través de la web pueden comprar las entradas que están ya habilitadas. Oye, importante ese dinero semisimbólico de las entradas para un evento que sabemos que es muy importante, porque además es a nivel nacional y con el que seguís contando con apoyos. Pues la verdad que sí, María, y te agradezco que me lo comentes, porque es que si no llega a ser por ellos, el evento tal como lo tenemos ahora mismo montado es inviable. El Auditorio Mar de Vigo tiene un coste y nosotros queremos seguir haciéndolo en el Auditorio Mar de Vigo porque el evento nació con el Mar de Vigo. Yo cuando se hizo el recinto dije quiero hacer un evento ahí, entonces si lo hago en Vigo es ahí, lo tengo claro, si no se movería. Entonces, gracias al apoyo de la Xunta, ya con Ana Ortiz y este año también con Diputación de Pontevedra, entonces si no llega a ser por el apoyo de ellos es imposible sufragar el evento tal y como lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, muy contentos. Y hablando de las entradas, por supuesto queremos que lo vean en directo, que es como se vive, pero nosotros tenemos en abierto y totalmente gratuito en streaming, el evento se puede ver, es decir, cualquier persona con un móvil y conexión a internet va a poder seguir el evento siempre de manera totalmente gratuita, pues para aquellos papás que a lo mejor trabajan o amigos o demás que no pueden venir, y sobre todo ya no tanto para los de Galicia como para los de fuera, que a lo mejor no pueden acompañar a sus hijos de Portugal o de España en general, pues tienen esa opción de verlo de manera gratuita a través de nuestra web por streaming. Bueno, pues estamos muy atentos, estaréis en nuestra agenda, que por cierto mañana repasamos de forma íntegra. Lorena López, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias a vosotros como siempre. Y ustedes lo dicho, hasta mañana con más.